¿Y si la figura de Jesús que te enseñaron en la iglesia, la que ves en las imágenes y en las películas, fuera solo una parte de la historia? Peor aún, ¿y si fuera la versión editada, la versión autorizada y manipulada para controlar un mensaje que en su origen era infinitamente más poderoso y liberador? ¿Por qué existieron evangelios que fueron declarados prohibidos, textos que fueron cazados y quemados con una furia implacable? ¿Qué verdad contenían que provocó tanto miedo en la iglesia primitiva? Si alguna vez has sentido un vacío espiritual que la religión organizada no ha podido llenar, si en la quietud de la noche te has hecho preguntas que te dijeron que eran peligrosas, o si simplemente has sospechado que detrás del velo de la historia oficial se esconde un secreto, entonces tu presencia aquí y ahora no es una coincidencia, es una cita con tu propio despertar. Durante los próximos minutos vamos a hacer lo prohibido. Vamos a abrir los textos que fueron enterrados en el desierto. Vamos a escuchar las voces que fueron silenciadas y vamos a desenterrar la revelación más celosamente guardada del cristianismo. Te hago una promesa. Si te quedas hasta el final, lo que descubrirás no solo sacudirá los cimientos de tu fe, sino que puede ser la pieza que tu alma siempre ha buscado para comprender su verdadera naturaleza y su verdadero poder. Antes de que comencemos este viaje juntos, te pido que hagas un acto de intención, una declaración espiritual. Ve a los comentarios y escribe ahora mismo: quiero saber la verdad sin filtros. No lo hagas por mí, hazlo por ti, como una señal al universo de que estás listo para recibir. Si estas palabras ya están tocando una fibra profunda en tu corazón, deja tu me gusta. Que no sea un simple clic, sino una pulsación de energía, una forma de decir: estoy aquí, estoy listo para escuchar. Y finalmente, suscríbete y activa la campana de notificaciones. No lo hagas por este canal, sino por tu propio camino, porque esta es solo la primera de muchas revelaciones, y cada una es un paso más en tu despertar. No querrás perderte lo que viene. Permíteme hacerte una pregunta, una que quizás ha rondado en tu mente en noches de insomnio, en momentos de duda profunda, cuando miras el mundo y sientes que algo simplemente no encaja. ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre Dios, sobre ti mismo y sobre el propósito de tu existencia no fuera toda la verdad? ¿Y si la historia que te contaron fuera solo la versión oficial, una versión cuidadosamente editada para mantenerte dócil, para mantenerte buscando afuera lo que siempre ha estado adentro? Hoy no vamos a hablar de una simple herejía. Vamos a abrir la puerta a una realidad completamente distinta, una cosmovisión tan radical y profunda que fue necesario enterrarla bajo 2000 años de silencio y condena. Nos adentramos en el universo del gnosticismo, un camino espiritual que no fue una simple variación del cristianismo primitivo, sino un sistema de pensamiento que proponía una verdad tan explosiva, tan liberadora, que amenazaba con derrumbar imperios. Este es el primer paso para entender la verdadera y oculta enseñanza de Jesús, una que te invita a cuestionarlo todo, a dudar de la propia textura de la realidad que te rodea, porque para los gnósticos, el gran secreto es que este mundo no es nuestro hogar, sino una prisión para el alma, y conocer esta verdad es el primer paso del despertar, y aquí es donde la primera revelación explota en tu conciencia. Para el buscador gnóstico, el universo entero está dividido por una fractura irreparable, un dualismo tan extremo que redefine la existencia misma. Por un lado, existe el reino de la luz, el pleroma, la plenitud, un plano de existencia puramente espiritual, eterno, perfecto e inalcanzable desde nuestra realidad. Es el hogar verdadero, la fuente de todo lo que es puro y divino. Y por otro lado, está esto, el mundo que ves, que tocas, que sientes, el universo físico, la materia, tu propio cuerpo. Para los gnósticos, esta no es una creación divina y benevolente, no, es todo lo contrario. La materia es vista como una sustancia negativa, una trampa, una cárcel diseñada con una astucia cósmica para aprisionar la luz. Tu cuerpo no es un templo, es una tumba de carne y hueso que te encadena a un ciclo de sufrimiento, decadencia y muerte. Piensa en el dolor, la enfermedad, el envejecimiento.
Para ellos no eran pruebas divinas, sino las características inherentes de una creación fallida, la evidencia irrefutable de que algo salió terriblemente mal. Esta verdad prohibida es el pilar de su pensamiento. No estamos aquí para aprender una lección. Estamos aquí porque caímos, porque nuestra esencia espiritual fue atrapada en una realidad que es, por su propia naturaleza, la antítesis de Dios. Esto fue lo que la Iglesia nunca quiso que supieras. En el corazón de este misterio yace la revelación más impactante y para la Iglesia establecida, la más peligrosa de todas. La teología gnóstica presenta una idea que lo cambia todo. El Dios al que miles de millones le han rezado durante siglos no es el verdadero Dios. En la cima de todo, más allá de toda comprensión, existe un Dios supremo, una mente perfecta, trascendente y absolutamente desconocida, una fuente de luz pura que no tuvo nada que ver con la creación de nuestro universo material. Entonces, ¿quién creó este mundo lleno de dolor e imperfección? Los gnósticos le dieron un nombre, el Demiurgo, un artesano cósmico, una entidad divina menor que, en un acto de ignorancia y arrogancia, emanó de la plenitud y creó este universo a su imagen y semejanza, imperfecto, limitado y corrupto. Este Demiurgo, a menudo identificado con el Jehová del Antiguo Testamento, ese Dios celoso, iracundo y que exige obediencia ciega, se cree el único y verdadero Dios, ignorante de la existencia del reino de luz sobre él. Esta fue la verdad manipulada, el secreto censurado por la Iglesia, que el creador de esta jaula material no era la fuente de amor infinito, sino el carcelero cósmico, el gobernante de una realidad inferior. El Dios al que le rezas no es el verdadero Dios, pero si esto es una prisión y estamos atrapados, significa que no hay esperanza. Aquí es donde la doctrina gnóstica se vuelve íntima, personal y profundamente conmovedora, porque ellos creían que, en medio de toda esta oscuridad cósmica, dentro de algunos seres humanos, yace un tesoro oculto, un fragmento de la divinidad verdadera, una chispa divina, una lágrima de luz del pleroma que cayó y quedó atrapada en la cárcel de la materia. ¿Alguna vez has sentido una nostalgia inexplicable, un anhelo de un hogar que no recuerdas? ¿Has sentido que eres más de lo que este mundo te dice que eres? Para los gnósticos, ese sentimiento no es una fantasía, es la memoria de tu alma. Es la chispa divina dentro de ti, susurrándote que este no es tu lugar. Nuestra condición humana fundamental, entonces, no es el pecado, como la Iglesia nos ha hecho creer, sino la ignorancia, el olvido. Estamos dormidos, soñando que somos este cuerpo, esta personalidad, esta vida, inconscientes de nuestra verdadera y majestuosa origen. Este es el más profundo de los secretos. No eres un pecador que necesita perdón. Eres un Dios dormido que necesita un despertar espiritual, y esto fue apenas el comienzo del secreto. Entonces, si la salvación no viene del perdón de los pecados, ¿cómo nos liberamos? La respuesta es la clave de todo el sistema gnóstico y el núcleo del mensaje que fue tan ferozmente prohibido. La liberación no se alcanza por la fe ciega en un dogma, ni por la obediencia a un sacerdote o a una institución. La salvación llega a través de la gnosis. Esta palabra griega no significa un conocimiento intelectual, de libros o de estudio. Es una revelación directa, una iluminación intuitiva y transformadora que sacude el alma hasta sus cimientos. Es el momento en que la chispa divina dentro de ti despierta y se reconoce a sí misma. Es un relámpago de memoria divina que te permite ver, por primera vez, la verdadera naturaleza de la realidad, la identidad de tu carcelero y el camino de regreso a casa. Pero este conocimiento, esta verdad liberadora, no puede generarse desde dentro de la prisión. Debe ser traído por un mensajero, un redentor que desciende del reino de la luz para entregar las llaves. Y el nombre de ese mensajero es el centro del mayor de los misterios y de la más grande manipulación de la historia, una figura que conocemos como Jesús. Pero el Jesús gnóstico no es el que te han contado, y su mensaje es la profecía que la Iglesia intentó silenciar para siempre. Ahora imagina esto. Imagina que durante más de 1600 años, toda la historia de tu linaje espiritual, de tus creencias más profundas,
fue contada únicamente por tus peores enemigos. Imagina que cada idea que propusiste fue torcida, cada enseñanza fue catalogada como una locura peligrosa, y cada texto sagrado que escribiste fue sistemáticamente cazado y quemado hasta que no quedó ni el polvo. Fuiste calumniado, demonizado y finalmente borrado de la historia. Esta no es una fantasía, fue la realidad del gnosticismo. Durante siglos, todo lo que el mundo supo sobre estos buscadores de la verdad vino de los escritos de los llamados padres de la Iglesia, hombres como Ireneo de León, que dedicaron sus vidas a refutarlos, a construir una imagen de ellos como herejes y corruptores de la fe. Sus evangelios, sus poemas, sus revelaciones, todo fue considerado perdido para siempre, víctima de una campaña de silenciamiento tan exitosa, tan brutal, que una visión entera de Jesús y de la espiritualidad humana fue completamente censurada, dejando solo la versión de los vencedores, una verdad única, oficial, indiscutible, o al menos eso es lo que ellos creían, porque la verdad, a veces, tiene una forma de esperar pacientemente bajo la tierra. Y entonces, el desierto habló. Diciembre de 1945, cerca de un pueblo llamado Nag Hammadi, en el Alto Egipto, un campesino local, Muhammad al-Saman, está cavando en la tierra buscando fertilizante. Su pala golpea algo duro. No es una roca, es una gran vasija de cerámica roja, sellada, antigua. Por un momento duda, temiendo que dentro pueda haber un jinn, un espíritu maligno, pero la curiosidad, o quizás el destino, es más fuerte. Rompe el sello y dentro encuentra un tesoro que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cristianismo. No encontró oro ni joyas, sino algo infinitamente más valioso. 13 códices de papiro, encuadernados en cuero, viejos, frágiles, pero intactos. Contenían 52 tratados diferentes, textos que el mundo creía devorados por las llamas de la historia. Este hallazgo no fue un simple descubrimiento arqueológico, fue el cumplimiento de una profecía silenciosa, el momento en que el planeta mismo devolvió una verdad oculta que se había negado a morir. Fue la prueba de que se puede quemar el papel, pero no se puede destruir una idea cuyo tiempo de regresar ha llegado. El silencio terminó. La verdad acaba de salir a la luz. Lo que contenían esos códices fue una auténtica bomba de tiempo espiritual. Por primera vez en la era moderna, los estudiosos y los buscadores podían leer las enseñanzas gnósticas en sus propias palabras, sin el filtro de odio de sus detractores. Entre esos textos se encontraba la única copia completa del Evangelio de Tomás, una colección de dichos secretos de Jesús que redefine el camino a la salvación. Estaba el Evangelio de Felipe con sus desconcertantes alusiones a la relación íntima entre Jesús y María Magdalena. Estaba el Apócrifo de Juan, que narra en detalle la cosmología gnóstica, la historia del demiurgo ignorante y la caída de la chispa divina. Y estaban los fragmentos del Evangelio de María, que la presentan no como una pecadora, sino como la apóstol principal, la depositaria de la más alta revelación. Cada página de estos evangelios apócrifos era una pieza de un rompecabezas prohibido, un mapa de regreso a un cristianismo perdido. La palabra apócrifo significa oculto, y ahora entendíamos por qué estos secretos fueron escondidos, porque ofrecían un camino hacia Dios sin intermediarios, una verdad que empoderaba al individuo por encima de la institución. Y esto removió los cimientos de la historia oficial. El impacto de la biblioteca de Nag Hammadi fue cataclísmico. Destruyó por completo el mito de que el cristianismo primitivo era un movimiento monolítico, una única ortodoxia que se desarrolló pacíficamente. Lo que estos textos prohibidos demostraron fue que los primeros siglos después de Cristo fueron un hervidero de una pluralidad increíble, un vibrante y a veces feroz debate sobre la pregunta más importante de todas: ¿quién fue realmente Jesús? Había muchas cristianidades compitiendo, cada una con sus propios textos sagrados, sus propias revelaciones y su propia interpretación del mensaje. La versión que finalmente ganó, la que se convirtió en la Iglesia católica y ortodoxa, no fue la única, y quizás ni siquiera la original. Fue simplemente la que tuvo más éxito político y organizacional. Esta revelación es crucial para tu despertar espiritual hoy.
Te libera de la idea de que solo hay una forma correcta de creer. Te muestra que la duda y la búsqueda de versiones alternativas no es una falta de fe, sino un retorno a las raíces más auténticas y diversas del mensaje de Cristo. Pero lo que vino después fue aún más perturbador. La pregunta más inquietante es, ¿por qué fueron enterrados estos textos? ¿Por qué este acto desesperado de ocultar una biblioteca entera en el desierto? La datación de los códices nos da la respuesta y es escalofriante. Datan del siglo IV, precisamente el momento en que la Iglesia proto-ortodoxa, tras aliarse con el poder del Imperio Romano, comenzó a consolidar su poder absoluto. En el año 367 d.C., un poderoso obispo llamado Atanasio de Alejandría escribió una carta ordenando a todas las iglesias bajo su mando que los 27 libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento eran el único canon sagrado. Todos los demás, los cientos de evangelios y textos apócrifos, debían ser destruidos. Fue una orden de borrar la historia. Es casi seguro que los monjes de un monasterio cercano, enfrentados a la orden de quemar sus libros más sagrados, eligieron la desobediencia. En un acto de fe y rebelión, sellaron su verdad en una jarra, una cápsula del tiempo espiritual, rezando para que una futura generación estuviera lista para ella. Enterraron esos textos porque la verdad que contenían sobre Jesús era una amenaza existencial para la narrativa manipulada por el poder. Si sientes que esta historia de silenciamiento y redescubrimiento resuena en tu alma, comenta ahora: la verdad no puede ser enterrada. Hazlo como un acto de honor a esos buscadores que arriesgaron todo. Que esta revelación no muera contigo. Prepárate, porque ahora vamos a desmantelar la imagen más sagrada de la cultura occidental. Olvida por un momento al Jesús sufriente en la cruz, al Cordero de Dios que muere para lavar los pecados del mundo. Borra esa imagen de tu mente, porque los evangelios prohibidos nos presentan una figura de Jesús tan diferente, tan radicalmente revolucionaria, que su simple descripción fue motivo suficiente para que la Iglesia lo declarara el mayor de los engaños. En los textos gnósticos, la misión de Jesús no tiene nada que ver con el pecado. De hecho, para ellos, el concepto de pecado como una ofensa a Dios es una herramienta de control, una narrativa creada por el demiurgo para mantenernos atrapados en la culpa y el miedo. El verdadero problema de la humanidad no es la maldad, es la amnesia espiritual, la ignorancia. Por lo tanto, el Jesús que emerge de estos textos apócrifos no es un salvador que necesita un sacrificio de sangre, sino un iluminador, un guía místico enviado desde el reino de la luz con un único y sublime propósito: despertar la chispa divina que duerme dentro de ti y recordarte quién eres realmente. No viene a salvarte de un castigo, viene a liberarte de una ilusión a través de la verdad. La salvación no está en la cruz, está dentro de ti. Y la prueba más contundente de esta misión oculta se encuentra en el texto más explosivo y peligroso jamás desenterrado: el Evangelio de Tomás. Este Evangelio no es una narración de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es algo mucho más íntimo y poderoso, una colección de 114 dichos secretos que él entregó a su círculo más cercano. Y en su tercer dicho, nos entrega una de las claves de todo el misterio. Jesús dijo: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y os daréis cuenta de que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, moráis en la pobreza y sois esa pobreza. Detente a pensar en la magnitud de esta revelación. El reino de Dios no es un paraíso futuro que se gana con obediencia. Es un estado de conciencia, una realidad espiritual que existe aquí y ahora, dentro de ti. Y la llave para entrar no es la fe en un Salvador externo, sino el autoconocimiento. Encontrar a Dios es encontrarte a ti mismo. Esta idea fue censurada con una ferocidad sin precedentes porque le quita el poder a la institución y te lo devuelve a ti. Es la guía para el despertar espiritual más directa, jamás escrita. Y aquí es donde todo cambió. Pero ¿por qué un mensaje tan liberador tendría que ser un secreto? ¿Por qué Jesús no compartió estas verdades con todo el mundo? Los evangelios gnósticos sostienen que él, como cualquier maestro sabio,
adaptaba su enseñanza al nivel de conciencia de sus oyentes. A las multitudes les hablaba en parábolas, en un lenguaje sencillo que pudieran asimilar. Pero sus enseñanzas más profundas, los grandes misterios del universo, el secreto de la chispa divina y la naturaleza del demiurgo, eran una verdad tan potente, tan abrumadora, que solo podían ser confiadas a un círculo íntimo de discípulos que ya habían iniciado su despertar y estaban espiritualmente preparados para recibirlas. No se trataba de elitismo, sino de responsabilidad espiritual. Los gnósticos encontraban la justificación para esta tradición esotérica en los propios evangelios canónicos, en pasajes como Mateo 13:11, donde Jesús dice: «A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no». Para ellos era la prueba de que la propia Iglesia había heredado una escritura que admitía la existencia de un mensaje secreto, un mensaje que luego eligió ignorar y manipular para mantener a sus seguidores en una infancia espiritual permanente. Y la revelación se vuelve aún más desconcertante. Si la misión de Jesús y sus enseñanzas secretas ya sacuden los cimientos de la fe tradicional, su propia naturaleza en los textos gnósticos es lo que la dinamita por completo. Recordemos la premisa gnóstica. La materia es una prisión, una sustancia corrupta creada por el demiurgo. Partiendo de esa base, para muchos gnósticos era teológicamente impensable que un mensajero puro del Dios verdadero, un ser de luz, se encadenara a un cuerpo físico real de carne y hueso. Sería como que un libertador entrara a una cárcel y se pusiera voluntariamente los grilletes. Esto llevó a una de las ideas más controvertidas, el docetismo, la creencia de que Jesús solo parecía humano. Su cuerpo no era real, era una especie de aparición divina, un holograma de luz, una forma que adoptó para poder comunicarse con nosotros en nuestro plano de existencia. Y las implicaciones de esto son absolutas. Si su cuerpo no era físico, su sufrimiento en la cruz no fue real, su muerte no fue real, y lo más importante, la resurrección física, el pilar central sobre el que se construyó toda la Iglesia, nunca ocurrió. Este misterio no solo reinterpreta a Jesús, sino que borra por completo la historia de la Pascua. Esto fue lo que la Iglesia no podía permitir que supieras, y ahora, finalmente, entiendes por qué este Jesús tuvo que ser destruido. Entiendes por qué sus evangelios fueron prohibidos y quemados. Un Jesús que te enseña que el reino de Dios está dentro de ti, que la salvación es un acto de autoconocimiento y que no necesitas a nadie más que a la chispa divina que ya posees. Es un Jesús que te hace libre, libre de la culpa, libre del miedo y, sobre todo, libre de la institución. Si cada individuo puede alcanzar la gnosis por sí mismo y conectar directamente con Dios, ¿cuál es la función de un sacerdote? ¿De un obispo? ¿De un papa? ¿Cuál es el propósito de la Iglesia misma? Se convierte en un intermediario innecesario. Este Jesús gnóstico no crea seguidores dependientes, crea maestros iluminados. Su mensaje es la máxima anarquía espiritual. La guerra contra el gnosticismo no fue solo un debate teológico, fue una lucha por el poder, por el control de las almas. Suprimir esta verdad no fue un acto de fe, fue un acto político para asegurar la supervivencia de una estructura de poder. Pero si la redefinición de Jesús fue un terremoto, lo que estos textos prohibidos dicen sobre las personas que lo rodeaban es el tsunami que lo arrasa todo. Si pensabas que habías escuchado la revelación más impactante, te pido que te prepares, porque lo que vamos a desvelar ahora es quizás la faceta más transgresora y profundamente humana de la mensaje prohibido de Jesús. Es aquí donde los evangelios gnósticos no solo reescriben la teología, sino que toman a los personajes que creíamos conocer y les dan un giro de 180 grados, subvirtiendo por completo la narrativa oficial. Figuras que fueron marginadas, malinterpretadas o directamente convertidas en villanos por la Iglesia, son elevadas en estos textos apócrifos a un estatus de sabiduría y honor inimaginable. La primera de estas figuras transformadas es una mujer cuyo nombre ha sido manchado durante siglos, presentado como una pecadora arrepentida o una seguidora secundaria. Hablamos de María Magdalena.
En el universo gnóstico, ella no es una simple discípula. Ella es la apóstol principal, la compañera del alma, la única que comprendió la verdad oculta de las enseñanzas de Jesús a un nivel que los apóstoles masculinos, con su mente literal, jamás pudieron alcanzar. Y aquí es donde la historia oficial comienza a desmoronarse. En el Evangelio de María, un texto de una belleza y poder espiritual sobrecogedores, la escena es desoladora. Jesús se ha marchado y los apóstoles están acobardados, llorando, paralizados por el miedo y la incertidumbre. ¿Cómo vamos a ir a los gentiles y predicar el Evangelio del reino? Si a él no lo perdonaron, ¿cómo nos perdonarán a nosotros? Se lamentan. Es entonces cuando María Magdalena se levanta. No llora, no duda. Se yergue como una líder y los consuela, recordándoles que la gracia de Jesús está con ellos. Y entonces comparte con ellos la revelación más profunda, enseñanzas secretas que recibió de Jesús en una visión privada, diálogos sobre la naturaleza del alma y su ascenso a través de los cielos. Pero su autoridad es inmediatamente desafiada. En un reflejo perfecto de las tensiones de la iglesia primitiva, el apóstol Pedro, consumido por los celos, la increpa. ¿Acaso el Salvador habló con una mujer en secreto sin que lo supiéramos? ¿Debemos todos darle la vuelta y escucharla a ella? ¿La prefirió a nosotros? Esta pregunta es el eco de un conflicto histórico, la lucha entre la vía de la gnosis, representada por María, y la vía de la autoridad patriarcal, representada por Pedro. Pero lo que vino después fue aún más íntimo. El Evangelio de Felipe va todavía más lejos, describiendo la relación entre Jesús y María Magdalena con una palabra griega cargada de significado, koinonos. Esta palabra no significa solo compañera, puede traducirse como socias, partícipe o incluso consorte espiritual. Este texto contiene la famosa y provocadora frase, que aunque está parcialmente dañada, su intención es clara. Y la compañera del Salvador era María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los demás discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Durante siglos, esta frase ha alimentado todo tipo de especulaciones carnales, pero en el contexto de este profundo misterio espiritual, el beso gnóstico tiene un simbolismo mucho más elevado. Representaba la transmisión del aliento divino, el intercambio de la propia gnosis. Era un acto ritual, la unión de dos almas en un nivel de conciencia superior, la transferencia directa de la revelación de maestro a la discípula más avanzada. Esta imagen de un Jesús que comparte su sabiduría a través de un acto de intimidad espiritual era una amenaza directa a la figura célibe y distante que la Iglesia necesitaba para construir su poder. Y si la historia de María es un terremoto, la de Judas es el Apocalipsis. Ni siquiera la exaltación de María te prepara para la transformación más radical y alucinante de toda la literatura gnóstica, la de Judas Iscariote. En el recientemente redescubierto Evangelio de Judas, el mayor traidor de la historia es reimaginado como el héroe absoluto de la historia. El texto es un diálogo secreto entre Jesús y Judas en los días previos a la traición. En él, Jesús se lamenta de la ignorancia de los otros 12 apóstoles que rezan sin saberlo al Dios inferior, al demiurgo. Solo Judas, a quien Jesús llama el 13º espíritu, comprende la verdadera identidad de su maestro y su misión trascendente. Y es aquí donde la narrativa da un vuelco que desafía toda lógica convencional. La traición deja de ser un acto de codicia y se convierte en un acto de obediencia suprema, un favor pedido por el propio Jesús. En una frase que lo cambia todo, Jesús le dice a Judas, «Tú los superarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste». Esta es la profecía central. El cuerpo físico es solo una vestidura, una cárcel, y Judas, al entregarlo, no está traicionando a Jesús, lo está liberando. El secreto manipulado. El traidor fue el único leal. Estas reinterpretaciones no eran simples cuentos alternativos, eran sofisticadas armas teológicas en una guerra por el alma del cristianismo. La elevación de María Magdalena por encima de Pedro era un ataque directo y calculado a la legitimidad de la sucesión apostólica, el pilar sobre el que la Iglesia de Roma estaba construyendo su primacía y el poder del papado.
Si la discípula más amada y sabia era una mujer, la estructura enteramente masculina de la Iglesia perdía su fundamento divino. Representaba la vía de la revelación personal, gnosis, contra la vía de la fe ciega en la autoridad, pistis. De la misma manera, al retratar a los 12 apóstoles como unos ignorantes que adoraban al Dios equivocado y a Judas como el único iniciado en la verdad, el Evangelio de Judas lanzaba una acusación devastadora, que la Iglesia fundada por esos apóstoles estaba, desde su origen, basada en un malentendido monumental. Estos textos apócrifos usaban a los personajes más icónicos para socavar las bases mismas de sus rivales, y esta guerra de narrativas solo podía terminar de una manera, con la supresión total de una de ellas. Si esta revalorización de María Magdalena y Judas te ha hecho cuestionar todo, escribe en los comentarios: estoy listo para la verdad sin filtros. Que tu comentario sea una declaración de que ya no aceptas la versión de los vencedores. Llegados a este punto, la verdad se vuelve brutalmente clara. La coexistencia entre la visión gnóstica y la que se convertiría en la Iglesia oficial era absolutamente imposible. No estamos hablando de pequeñas diferencias de opinión o de matices teológicos que pudieran ser debatidos y reconciliados en un concilio. Estamos hablando de dos realidades irreconciliables, de dos versiones del universo que se excluyen mutuamente. De un lado, una espiritualidad de liberación interior, de un despertar personal que te convierte en tu propio guía. Del otro, una religión de fe y obediencia a una autoridad externa que te promete la salvación. Era una guerra silenciosa, una batalla por la definición misma de Dios, del hombre y de Jesús. La supresión del mensaje gnóstico no fue, por tanto, un trágico accidente histórico o el capricho de algunos obispos. Fue el resultado inevitable y deliberado de un conflicto en el que el alma misma del cristianismo estaba en juego. Solo una de estas verdades podía sobrevivir para dar forma a los próximos 2 milenios de la civilización occidental, y la versión que fue censurada es la que te devuelve el poder. Dos mundos en colisión. Una sola verdad podía prevalecer. Vamos a poner las cartas sobre la mesa para entender la magnitud del abismo. Para la Iglesia proto-ortodoxa, el Dios del Antiguo Testamento era el Padre bueno, creador de un universo que es fundamentalmente bueno. Para los gnósticos, ese mismo Dios era un demiurgo ignorante, creador de una prisión material que es fundamentalmente mala. Para la Iglesia, Jesús era el Hijo unigénito de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, cuya muerte física en la cruz pagó por nuestros pecados. Para los gnósticos, Jesús era un revelador espiritual, un ser de luz que solo parecía humano y cuyo mensaje nos salva de la ignorancia, no del pecado. Para la Iglesia, la salvación viene por la fe, pistis, y la gracia, un regalo que es mediado a través de los sacramentos y la autoridad de la institución. Para los gnósticos, la salvación viene por la gnosis, un conocimiento directo, una revelación personal e intransferible que te libera. ¿Ves el choque? Uno te pide que creas y obedezcas, el otro te pide que despiertes y conozcas. Uno pone la llave de tu salvación en manos de un sacerdote, el otro la pone directamente en tu propia alma. Y aquí es donde se forjó la ortodoxia, a martillazos. Frente a esta amenaza de anarquía espiritual, la Iglesia primitiva necesitaba crear un sistema, un muro de contención, y el gran arquitecto de esta fortaleza fue Ireneo, el obispo de León. A finales del siglo II, en su monumental obra Contra las herejías, no solo se dedicó a catalogar y ridiculizar las creencias gnósticas, hizo algo mucho más importante. Estableció los 3 pilares de acero sobre los que se construiría la ortodoxia, o creencia correcta. Primero, una regla de fe única, un credo básico que todos debían aceptar. Segundo, un canon cerrado y exclusivo de 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, declarando todos los demás como falsos o apócrifos. Y tercero, y el más importante para la estructura de poder, la autoridad de la sucesión apostólica, la idea de que solo los obispos que descendían en una línea ininterrumpida desde Pedro y los apóstoles tenían la verdad. La ortodoxia, por tanto, no fue el estado original del cristianismo.
Fue una construcción, una fortaleza doctrinal diseñada con un propósito específico: aplastar la diversidad y la libertad del despertar gnóstico. El punto de inflexión: la alianza con el poder imperial. Durante casi 3 siglos, esta fue una guerra de ideas. Pero todo cambió en el siglo IV. El punto de inflexión que selló el destino del gnosticismo fue cuando la Iglesia proto-ortodoxa, antes perseguida por Roma, hizo una alianza con su antiguo enemigo. Con la conversión del emperador Constantino, la Iglesia obtuvo algo más poderoso que cualquier argumento teológico. Obtuvo el poder del Estado, la espada del imperio. A partir de ese momento, la herejía dejó de ser una opinión diferente para convertirse en un crimen. La maquinaria imperial se puso al servicio de la nueva religión oficial. Los obispos ahora tenían el poder no solo de debatir, sino de imponer. Fue entonces cuando comenzaron las purgas sistemáticas. Los textos gnósticos fueron declarados ilegales, sus comunidades fueron perseguidas, sus lugares de reunión destruidos y sus libros quemados en piras públicas. La verdad prohibida no solo fue refutada, fue cazada hasta su casi total extinción. Fue un silenciamiento brutal y metódico, la eliminación física de una alternativa espiritual para asegurar un monopolio absoluto, el legado de la verdad enterrada. Al final, la razón por la que esta profunda y misteriosa espiritualidad fue suprimida es simple y devastadora. Era demasiado liberadora. El núcleo del mensaje prohibido gnóstico es que el divino no está en un altar, ni en un libro, ni en una institución. Está dentro de ti. Es una chispa de luz, un fragmento de Dios que yace latente en tu interior, esperando ser despertado no por la fe en otro, sino por el conocimiento de ti mismo. Es una senda de autorredención, de iluminación interior, una que es, por su propia naturaleza, radicalmente individualista y antiautoritaria. No necesita intermediarios. Un alma que ha alcanzado la gnosis no necesita que un sacerdote le diga lo que es el pecado o cómo hablar con Dios. Se ha convertido en su propia autoridad espiritual. Y esa, precisamente, era la amenaza que la Iglesia jerárquica no podía tolerar. La guerra por el alma del cristianismo la ganó la organización que prometía orden, estructura y certeza, sobre el camino que ofrecía una libertad caótica y personal. La verdad gnóstica no murió. Simplemente fue obligada a dormir, enterrada en el desierto, esperando una profecía, esperando un tiempo en que la humanidad estuviera lista para su despertar. Hemos viajado juntos al corazón de un misterio que fue enterrado por casi 2 milenios. Has visto cómo el mundo puede no ser lo que parece, cómo el creador de este universo podría no ser el Dios verdadero, y cómo la figura de Jesús fue transformada de un guía místico que te invita a despertar, a un Salvador externo que exige tu obediencia. Has visto cómo María Magdalena, la sabia, fue convertida en una pecadora, y cómo Judas, el leal, fue transformado en el traidor. Has descubierto que la supresión de esta verdad prohibida no fue una simple disputa teológica, sino una calculada estrategia de poder para construir una institución, la Iglesia, sobre los cimientos de un mensaje censurado. La revelación fundamental de los evangelios gnósticos es un terremoto espiritual. La divinidad no está en un cielo lejano ni en un templo de piedra. La divinidad, la chispa de luz, el reino de Dios, está dentro de ti. Ahora que la puerta a este conocimiento oculto ha sido abierta, la pregunta ya no es lo que ellos escondieron en el pasado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esta verdad en tu presente? Ahora que sabes esto, ¿puedes seguir creyendo como antes? ¿Puedes seguir caminando por el mundo de la misma manera? ¿O algo en lo más profundo de tu ser ha comenzado a despertar para siempre? Este no es el final, es el verdadero comienzo de tu viaje. Si has llegado hasta este punto, es porque tu alma estaba lista para recordar. Ahora, sella este momento. Haz de tu comentario un acto de fe en tu propia verdad interior. Ve a la sección de comentarios y escribe, con toda la fuerza de tu intención: estoy listo para la verdad que escondieron. Que esa frase no sean solo palabras en una pantalla, sino el decreto de tu propia liberación. Este es un camino que recorremos juntos,
desenterrando los secretos uno por uno. Suscríbete para no perderte la próxima revelación, porque te aseguro que esto es solo el comienzo. Únete a esta comunidad de buscadores que ya no se conforman con las respuestas oficiales. La verdad es un viaje, no un destino, y tu siguiente paso está justo frente a ti. No dejes que el impulso de este despertar se detenga. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla y continúa desvelando la siguiente capa de la verdad prohibida. Hazlo ahora. No por este canal, sino por tu alma que quiere ser libre.